que siempre creemos que esa persona que ya no está en nuestra vida era él o la indicada. Es decir, como que se fue de nuestra vida la persona perfecta, la única que nos entendía, la única que nos podía querer, la única con la cual teníamos refugio. Bueno, esto es muy habitual y le pasa a casi todas las personas que están transitando una ruptura o una separación. Y probablemente, si estás viendo este video, tú no seas la excepción a ese caso. Primero déjame hablarte de por qué nos pasa eso, ¿sí? O por qué es habitual que eso nos pase. Y básicamente por lo siguiente, ¿no? Había un estado de cosas, un estado casi comparable con esto que se nombra comúnmente a ese espacio de comodidad o la zona de confort, ¿no? Es donde encontrábamos y nuestro cerebro encontraba que todo se daba fácil y sencillo. Y aún cuando hubiese malos momentos, eran malos momentos conocidos, tolerables, ¿no? Entonces, frente a esa tolerancia, empezábamos a pensar que, bueno, quizás así es como deben ser las relaciones, ¿no? Quizás así es como debe funcionar. Y nos empezábamos a conformar con lo que había. Hasta tal punto, ¿no?, que esa conformidad le permitía a nuestro cerebro, bueno, no generar más energía de la necesaria, ¿sí? Entramos en un cierto estado de supervivencia porque sentimos, mintiéndonos a nosotros mismos, que no hay nada nuevo por conocer, porque lo que tenemos es lo mejor que podemos pretender o que podemos tener, ¿sí? Y entramos en ese círculo, ¿sí? Nuestra dopamina empieza a estar atada a ese apego, ¿no? A ese apego con el otro, a esa presencia del otro. Buena, mala, mejor, peor, pero una presencia al fin, y encontramos en eso el alimento necesario para seguir subsistiendo. Eso en primer lugar. Te invito también al espacio de mis mentorías, 1 a 1, donde por un proceso de 6 semanas intensivas, con una sesión semanal, vamos a desatar en ti un proceso de crecimiento personal y de superación que probablemente nunca hayas vivido. Y es interesante cómo terminamos haciendo encajar a esa persona en nuestras expectativas o fantasías, ¿no? Entonces empezamos a crearnos mentalmente un determinado guión que encajaba perfecto para esa persona que se fue, y ahora que se fue, ese guión, esa historia, queda inconclusa, queda sin posibilidad de ser terminada. Casi como cuando se da una película que tuvo mucho éxito, quiero hacer la segunda parte y el actor principal no quiere participar o me negocia el precio de una manera muy alta y no lo puedo contratar. Casi así. Entonces, claro, nuestras expectativas, nuestras fantasías depositadas en ese otro, bueno, sentimos que se desvanecen. Y cuando se desvanecen, sentimos frente a nosotros, antes un camino balizado hacia determinado lugar, ahora un precipicio. Lo vemos como un precipicio. Yo te diría que es más que nada múltiples caminos posibles. Sigamos. Realmente aparece la necesidad de cerrar ese ciclo emocional, ¿no? Y la idealización del otro es como que no nos termina de dejar de cerrar eso, ¿no? Es como que nos mantiene vinculados a ese otro, ¿no? A ese otro que ya no está, a ese otro que era perfecto para nosotros. Y desde esa vinculación, desde la fantasía, no podemos cortar, no podemos soltar, no podemos ponerle un punto final a esta historia que tanto daño nos está haciendo. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para salir de aquí, cómo hacemos para dejar de pensar en esta línea y empezar a potenciarnos para salir, para sentirnos mejor, para empezar a reencauzar nuestra vida. Y vamos a eso. El paso 1 para romper cualquier idealización de un otro es reconocer la realidad. Y aquí vamos a tomarnos un espacio donde vamos a intentar ser lo más objetivos posible. ¿Y qué podemos hacer? Una lista donde puedas detallar los pros y las contras de esa relación.
relación, donde te puedas permitir analizar eventos, situaciones, vivencias, experiencias, y que puedas clarificar frente a tu mente, que solo quiere mostrarte lo positivo, que, como en toda relación, había cosas positivas seguramente, pero que también había cosas negativas. Y que esa idea de que la persona era ideal, era la única que podía darte la felicidad que estabas buscando fuera de ti, no es tan así. Y había un montón de elementos a tener en cuenta. Entonces, paso 1, realiza esta lista. Las veces que quieras, aunque si la haces una vez sola, a conciencia y dedicándole tiempo y profundidad en tu corazón y en tu mente, va a ser lo suficientemente potente para esa nube de la idealización explote inmediatamente. Y vamos al segundo paso. Limitar la exposición a recuerdos, ¿sí? Por un momento te voy a pedir que seas frío contigo mismo o contigo misma. Elimina fotos, elimina elementos u objetos que te recuerden al otro, ¿sí? Porque generalmente nadie ubica fotos de momentos en que la estuvo pasando mal. Nadie guarda objetos que le traen un recuerdo de un trauma del pasado. Generalmente todas esas cosas tienen que ver con buenos momentos. Entonces te diría, elimina de tu entorno, de tu lugar, de tu casa, esas fotos que te recuerdan momentos con el otro. Trata de limitar tu acceso a redes sociales. Y ya no te digo, que eso ya lo digo 1000 veces, de perseguir al otro en sus redes, saber qué hace, qué no hace, etc. Sino ver tus propias redes en el pasado y fotos comunes con el otro. Trata de no exponerte a esa información. Porque como te decía antes, nadie guarda recuerdos y registros de las cosas que no eran buenas o que no nos hacían sentir bien en el marco de la pareja. Así que trata de resguardarte por un tiempo. Crea ese entorno seguro y vas a ver cómo eso va a seguir potenciando tu recuperación. Y vamos al siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con redescubrirse a uno mismo, ¿no? Podemos tener un hermoso recuerdo de una pareja y de una relación, pero también tenemos que entender que nuestro mundo no acaba en esa relación y como seres complejos tenemos un montón de áreas en nuestra vida que es nuestra obligación nutrir permanentemente. Y aquí aparece una gran oportunidad para empezar a nutrir esas otras áreas. Reconéctate con deportes que quizás has dejado de lado y no has estado practicando por falta de tiempo, por falta de momento, por falta de un espacio, etc. Reconecta con ello. Quizás hobbies que siempre quisiste hacer, pintar, dibujar, carpintería, baile, canto, teatro. Hay un montón de actividades que probablemente dejaste de lado por esa falta de tiempo, por falta de encontrar el momento oportuno. Este es el momento. Esta reconexión contigo mismo, esta capacidad de encontrar el disfrute en prácticas diferentes a exclusivamente estar con una persona en una relación, te va a permitir entender que tu vida puede ser muy disfrutable en un montón de aspectos y que el ámbito de pareja no es el único, todo lo contrario, hay otros que pueden ser muy importantes y relevantes y dependen solo de ti y de tu voluntad. Así que esto es clave en este proceso. Y ahora vamos al último paso fundamental para cortar con esta idealización que no te está haciendo nada bien y empezar a vivir la vida a tu manera y a tu ritmo. Es el punto de reescribir la historia emocional, ¿no? Y la escritura se conforma por el lenguaje, ¿sí? Es como el pensamiento, es el pensamiento hablado que se traslada a un papel, ¿no? Esa es la escritura. Entonces acá el desafío es empezar a reescribir tu historia emocional. ¿Y qué significa reescribir tu historia emocional? Bueno, empezar a valorar la situación no ya como perdí al indicado o perdí a la única
nadie me amaba como ella o nadie me amaba como él, etcétera, etcétera, a decir, estuve en una relación en la cual aprendí mucho sobre mí, aprendí mucho sobre lo que quiero de una relación y tengo muchos más elementos para que mi próxima relación supere esos niveles. ¿Se entiende? Empezar a releer la vida pasada como un aprendizaje. Y aquí el desafío es empezar a decir, bueno, ¿y qué me enseñó esta relación? ¿Qué pude aprender sobre mí de este vínculo que estuve viviendo? Y esto es un espacio digno para escribirlo, ¿sí? Para escribirlo, para encontrarme con estas ideas y ver cómo estas ideas se cristalizan en esa nueva vida que voy a vivir para mí mismo. Así que te deseo mucha fuerza. Seguir estos pasos al pie de la letra te van a ayudar muchísimo en este pensamiento obstructivo de idealizar a un otro que no está, ¿sí? Si sientes que este video te trajo valor, que te ayudó en tu mirada, te pido que me regales un like, que te suscribas a mi canal o a mi podcast y obviamente te invito también al espacio de mis mentorías 1 a 1, donde por un proceso de 6 semanas intensivas, con una sesión semanal, vamos a desatar en ti un proceso de crecimiento personal y de superación que probablemente nunca hayas vivido. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.